Mi hijastro me llamó. Cazafortunas, durante 6 años mientras yo pagaba su universidad, chocó mi auto sin permiso. Pero cuando lo abandoné, descubrieron que yo tenía el dinero y ellos quedaron en la ruina. Tengo 35 años, trabajo en marketing digital para una empresa de tecnología y necesito contar esta historia porque siento que si no la saco de mi sistema voy a explotar. Lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó 6 años de mi vida. O bueno, no sé si los destruyó o simplemente me mostró que esos 6 años nunca fueron lo que yo creía que eran. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Bradley en una conferencia de negocios hace como 7 años, creo, o tal vez 6 y medio, no recuerdo exactamente. Era uno de esos eventos aburridos donde todos intentan vender su idea de negocio y hacer networking, ya sabes, de esos donde terminas con un montón de tarjetas de presentación que nunca vas a usar. Pero Bradley era diferente, o eso pensaba yo en ese momento. Tenía esa energía de emprendedor apasionado. Hablaba de su nueva empresa con tanto entusiasmo que era contagioso, y había algo en la forma en que me miraba que me hizo sentir especial. Salimos a tomar café después de la conferencia, y me contó que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer como 3 años antes, y que tenía un hijo adolescente, Trevor, que en ese momento tenía unos 13 o 14 años, no estoy segura. Al principio todo era perfecto, tipo esas relaciones de película donde te sientes en una nube y piensas que finalmente encontraste a tu persona. Bradley era atento, me llamaba todos los días, planeaba citas románticas, y yo estaba completamente enamorada. Nos casamos después de como 1 año de estar saliendo, lo cual mirando hacia atrás fue bastante rápido, pero en ese momento me parecía lo correcto. El tema es que desde el primer día que conocí a Trevor las cosas fueron raras. Este chico me miraba como si yo fuera la peor persona del mundo, como si mi simple existencia fuera una ofensa personal para él. Intenté de todo para conectar con él. En serio, le preguntaba sobre la escuela, sobre sus amigos, intentaba encontrar intereses en común, le compraba cosas que pensé que le gustarían, pero nada funcionaba. Bradley siempre me decía que Trevor solo necesitaba tiempo, que estaba procesando la muerte de su madre, que yo tenía que ser paciente y comprensiva. Y yo lo entendía, de verdad lo hacía, porque perder a tu madre a esa edad debe ser devastador. Pero había algo más ahí, algo que iba más allá del duelo. Los primeros 2 años no fueron tan malos, la verdad. Trevor básicamente me ignoraba, lo cual no era ideal, pero al menos no había conflicto directo. Yo trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, ganaba bastante bien, y Bradley estaba ocupado con su empresa. Vivíamos en una casa que yo alquilé, porque Bradley dijo que la suya tenía demasiados recuerdos dolorosos para Trevor, y yo pensé que era lo mejor para todos, un nuevo comienzo en un lugar neutral. Pagaba la renta, las facturas, todo eso, pero no me molestaba porque mi salario era bueno, y pensaba que estábamos construyendo una vida juntos. Bradley contribuía con lo que podía de su negocio, aunque no era mucho porque estaba en la fase de crecimiento, o eso me decía él. Yo confiaba en él completamente. Pensaba que eventualmente su empresa despegaría y todo se equilibraría, y entonces las cosas empezaron a ponerse feas. El negocio de Bradley, que era como una consultoría de gestión empresarial o algo así, básicamente fracasó. No pasó de la noche a la mañana. Fue una muerte lenta que duró como 6 meses, donde cada semana había una nueva crisis, o un cliente que se iba, o un contrato que se caía. Bradley estaba destrozado, y yo intenté apoyarlo lo mejor que pude. Le dije que no se preocupara por el dinero, que yo podía cubrir los gastos mientras él buscaba trabajo o intentaba arrancar de nuevo. Lo que no esperaba era que eso se convirtiera en mi realidad durante los siguientes 3 años. 3 años completos, donde yo pagué absolutamente todo, y cuando digo todo. La renta de la casa, que no era barata porque estábamos en una zona decente, los servicios, la comida, los gastos de Trevor, incluyendo su escuela privada, su ropa, sus salidas con amigos, básicamente todo lo que necesitaba una familia para funcionar. Bradley buscaba trabajo, supuestamente, pero nunca encontraba nada que estuviera a su nivel o que pagara lo que él consideraba que merecía. Yo empecé a trabajar horas extras, a tomar proyectos freelance además de mi trabajo normal, porque el dinero empezó a escasear y necesitábamos mantener cierto nivel de vida. Trevor cumplió 18 y empezó la universidad, una privada por supuesto, porque según Bradley, su hijo merecía lo mejor, y no podía ir a una pública. Y yo, como la idiota que era, acepté pagar la matrícula. Sí, leíste bien. Yo pagué la universidad de un chico que me odiaba y que me trataba como basura cada vez que tenía oportunidad. Pero lo hice porque amaba a Bradley
y porque pensaba que eventualmente Trevor vería que yo estaba haciendo todo esto por él, que yo no era la villana que él creía que era. Spoiler alert, nunca lo vio, o al menos no hasta que fue demasiado tarde. Durante todo este tiempo, Bradley y yo peleábamos constantemente sobre dinero. Yo le decía que necesitaba conseguir cualquier trabajo, que no podíamos seguir así, que yo estaba agotada de cargar con todo. Él se ponía a la defensiva, decía que estaba intentando, que yo no entendía lo difícil que era para él después de haber sido su propio jefe, y las peleas siempre terminaban conmigo sintiéndome culpable por presionarlo. Lo que yo no sabía es que Trevor escuchaba estas peleas. Nuestras paredes no eran exactamente a prueba de sonido, y resulta que el chico había escuchado fragmentos de nuestras discusiones, donde yo mencionaba el dinero, y presionaba a Bradley para que trabajara. Pero claro, Trevor no escuchaba la parte donde yo explicaba que estaba pagando por todo, solo escuchaba la parte donde yo sonaba como una esposa exigente, que presionaba a su pobre padre. Y así fue como empezó a llamarme Cazafortunas. Sí, Cazafortunas. A mí, la persona que literalmente estaba pagando cada centavo de su existencia. El primer día que me lo dijo fue durante una cena. Yo había preparado comida italiana porque era lo único que tenía energía para hacer después de un día horrible de trabajo. Y Trevor me miró y soltó algo como, «Seguro solo estás con mi papá por su dinero. Típico de las cazafortunas como tú». Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino a mi boca, mirando a Bradley esperando que dijera algo, pero él solo le dijo suavemente que no hablara así, tipo una reprimenda de 2 segundos sin ninguna fuerza real. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse. Las cosas siguieron empeorando. Trevor tenía 19 años ya, estaba en su segundo año de universidad, y cada día estaba más desagradable conmigo. Me ignoraba completamente cuando llegaba a casa. Si yo le hablaba me daba respuestas de una palabra o directamente me ignoraba, y constantemente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cazafortunas o mujeres que se aprovechan de hombres vulnerables. Bradley lo defendía siempre. Decía que Trevor estaba pasando por una etapa difícil, que yo tenía que ser más comprensiva, que su hijo lo era todo para él y que yo tenía que aceptarlo. Y yo lo aceptaba, una y otra vez, tragándome mi orgullo y mi frustración porque amaba a este hombre y porque pensaba que eventualmente las cosas mejorarían. Pero nunca mejoraron, solo empeoraron, y el punto de quiebre llegó de la forma más estúpida e inesperada posible. Yo tenía un auto que amaba. Era un Honda Accord 2019, azul oscuro, que había comprado yo misma con mi dinero 2 años antes. No era el auto más lujoso del mundo, pero era mío. Lo cuidaba como si fuera mi bebé, lo lavaba cada semana, le hacía mantenimiento religiosamente. Era probablemente lo único en mi vida en ese momento que sentía completamente bajo mi control. Y una mañana, hace como 8 meses, me desperté para ir a una reunión súper importante con un cliente potencial que podía significar un ascenso enorme en mi trabajo, y mi auto no estaba. Pensé que me lo habían robado. Entré en pánico total. Estaba a punto de llamar a la policía cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Raymond, el dueño de un taller mecánico a como 20 minutos de mi casa, diciéndome que mi auto estaba ahí, que había sido chocado y que el chico que lo llevó dijo que era hijo de la dueña. Mi corazón literalmente se detuvo. Trevor había tomado mi auto sin permiso, lo había chocado, y lo había llevado al taller como si nada. Llamé a un Uber, llegué al taller, y cuando vi mi auto quise llorar. El frente estaba completamente destruido, el parachoques arrancado, el capó abollado, la luz derecha hecha pedazos. Raymond me explicó que según Trevor, había chocado contra un poste porque iba, mandando mensajes mientras manejaba, lo cual era ilegal en nuestro estado, pero el chico le había rogado que no llamara a la policía porque su papá lo mataría. Yo estaba temblando de furia. Llamé a un nuevo Uber para ir a casa porque necesitaba ver a Trevor a los ojos y preguntarle qué demonios estaba pensando. Perdí la reunión con el cliente, perdí probablemente el ascenso, y mi auto, lo único que realmente era mío en esa casa, estaba destruido por culpa de un niño malcriado de 19 años que ni siquiera tenía la decencia de respetarme. Cuando llegué a casa, Trevor estaba en la sala jugando videojuegos, como si nada hubiera pasado. Bradley estaba ahí también, trabajando en su laptop. Bueno, pretendiendo trabajar porque básicamente pasaba la mayoría del tiempo navegando en Internet. Le grité a Trevor que qué había hecho, que cómo se había atrevido a tomar mi auto sin permiso, que por su culpa había perdido una reunión crucial para mi carrera. Y él ni siquiera me miró. Siguió jugando su estúpido juego y dijo algo como, «Relájate, solo es un auto. Seguro mi papá te comprará uno nuevo con todo el dinero que le sacas».
Algo en mí se rompió en ese momento. Literalmente sentí como si algo dentro de mi pecho explotara. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, me acerqué y le di una cachetada. No fue una bofetada fuerte, no lo lastimé ni nada, pero el sonido resonó en toda la sala, y finalmente, el chico me miró, y entonces explotó todo lo que había estado guardando durante 6 años. Le grité que yo había pagado cada centavo de su existencia durante los últimos 3 años, que yo pagaba la casa donde vivía, la comida que comía, la ropa que usaba, y sí, su maldita universidad privada de $20,000 al año. Le dije que yo no era una cazafortunas, que su padre no tenía ninguna fortuna que cazar, que yo era la única persona en esa casa que traía dinero, y que él era un niño malcriado y malagradecido que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Bradley se levantó e intentó calmarme, pero yo también le grité a él. Le dije que estaba harta de ser la única adulta responsable en esa casa, que estaba cansada de mantener a 2 personas que ni siquiera me respetaban, y que me iba. Trevor se había quedado callado, con la cara roja, y podía ver en sus ojos que finalmente estaba procesando lo que le había dicho. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y yo estaba más allá del punto de querer arreglar las cosas. Subí a mi habitación, empaqué una maleta con lo esencial, llamé a otro Uber porque mi auto estaba destruido, y me fui a un hotel. Bradley me llamaba cada 5 minutos, pero yo no le contestaba. No quería escuchar sus excusas ni sus promesas vacías. Me quedé en ese hotel 3 días. Llamé al trabajo y dije que tenía una emergencia familiar, lo cual técnicamente era verdad, y simplemente me senté en esa habitación de hotel pensando en toda mi vida y en cómo había llegado a este punto. Pensaba en todas las veces que había tragado mi orgullo, en todas las veces que había justificado el comportamiento de Trevor, en todos los sacrificios que había hecho creyendo que eventualmente valdría la pena, y me di cuenta de que había sido una idiota enorme que había dejado que la manipularan durante años. Al cuarto día contraté a Kenneth Wright, un abogado especializado en divorcios que mi hermano Joshua me había recomendado. Kenneth fue súper directo conmigo. Me dijo que tenía un caso sólido, porque podía probar que había sido yo quien había sostenido financieramente la familia durante años, y que probablemente podría recuperar algo del dinero que había invertido en la manutención de Trevor y en la casa. Decidí no volver a esa casa. Le pedí a Joshua que fuera con un par de amigos a recoger mis cosas mientras Bradley estaba fuera. No quería verlo. No quería otra escena dramática. Solo quería mis pertenencias y cerrar ese capítulo de mi vida. Joshua me contó después que la casa estaba hecha un desastre, que obviamente ni Bradley ni Trevor habían limpiado nada desde que me fui, y que había platos sucios amontonados en el fregadero y basura por todos lados. Me hizo sentir un poco de satisfacción sádica, saber que sin mí ahí, manteniendo todo funcionando el lugar, se había ido al carajo en menos de una semana. Entonces empezaron los mensajes. Bradley me mandaba textos larguísimos disculpándose, diciendo que había sido un idiota, que no se había dado cuenta de cuánto estaba haciendo yo, que me amaba, y que por favor volviera a casa para que pudiéramos arreglar las cosas. Trevor también me mandó un mensaje, lo cual me sorprendió, diciendo que lo sentía, que no sabía que yo estaba pagando por todo, que había malinterpretado las cosas. Pero yo podía ver a través de sus palabras, podía ver que su arrepentimiento no era genuino, era solo miedo de que les acabara la fuente de dinero. Y tenía razón, porque 2 días después, Bradley me mandó otro mensaje diciendo que necesitaban ayuda con la renta de ese mes, porque él no tenía suficiente, y Trevor no trabajaba. Literalmente me pidió dinero después de todo lo que había pasado. ¿Puedes creerlo? Decidí hacer una pequeña prueba, tipo un experimento para confirmar lo que ya sospechaba. Le respondí a Bradley que estaría dispuesta a considerar volver si él estaba dispuesto a poner límites firmes con Trevor, específicamente que Trevor se fuera de la casa, o al menos que empezara a trabajar para pagar sus propios gastos. Y Bradley vaciló. Me dijo que no podía hacer eso, que Trevor era su hijo y que no iba a echarlo a la calle, que yo no podía pedirle que escogiera entre su hijo y yo. Le dije que él ya había hecho su elección hace años, que siempre había priorizado a Trevor sobre mí incluso cuando Trevor me trataba como basura, y que su respuesta era todo lo que necesitaba escuchar. Pero aquí es donde me puse un poco vengativa, lo admito. Le tomé screenshot a toda nuestra conversación, especialmente a la parte donde él básicamente admitía que Trevor era más importante que yo, y se la mandé a Trevor con un mensaje que decía algo como: «Pensé que deberías ver lo que tu padre realmente piensa, y qué tan lejos está dispuesto a llegar por ti. No sé qué esperaba que pasara». Tal vez solo quería que Trevor viera que su padre era tan manipulador como yo lo estaba descubriendo que era. Lo que no esperaba era que Trevor dejara la casa.
Según me enteré después por una amiga en común, Trevor vio los mensajes y se sintió traicionado porque su padre básicamente estaba considerando echarlo solo para que yo volviera, aunque al final no lo hizo. Trevor empacó sus cosas y se fue a vivir con un amigo de la universidad. Cortó contacto con Bradley por un tiempo. Parte de mí se sintió culpable por causar eso, pero otra parte, la parte que había sido maltratada y despreciada por ese chico durante años, se sintió satisfecha. Tal vez eso me hace una mala persona, no sé, pero en ese momento no me importaba. Los papeles del divorcio se entregaron 2 semanas después. Bradley los recibió en la casa. Bueno, la casa que yo todavía estaba pagando técnicamente porque el contrato de alquiler estaba a mi nombre, y según Joshua se puso histérico. Empezó a llamarme otra vez, dejándome mensajes de voz llorando, diciendo que yo estaba destruyendo su familia, que cómo podía hacerle esto después de todo lo que habíamos pasado juntos. La ironía de que él me acusara de destruir su familia cuando había sido él y su hijo quienes me habían faltado al respeto durante años, no se le pasó por la mente aparentemente. Kenneth, mi abogado, me dijo que no le respondiera, que cualquier comunicación tenía que ser a través de los abogados, así que bloqueé su número y todos sus perfiles en redes sociales. El proceso del divorcio fue un desastre, como probablemente te imaginas. Bradley contrató a un abogado. No sé cómo pagó por eso, pero supongo que pidió dinero prestado o algo así, y empezó a pelear cada punto de la división de bienes. Kenneth había propuesto que Bradley me pagara como $50,000 para compensar todo el dinero que yo había gastado en mantener la familia durante 3 años, además de la mitad del valor de algunas cosas que habíamos comprado juntos. Teníamos registros de todo, extractos bancarios que mostraban que yo había pagado prácticamente todo durante años, recibos de la matrícula de Trevor, todo. Pero el abogado de Bradley argumentaba que yo había hecho esas contribuciones voluntariamente, que él nunca me había obligado a pagar nada, y que por lo tanto yo no tenía derecho a recuperar ese dinero. Era frustrante ver cómo intentaban torcer la narrativa para hacerme ver como si yo fuera la mala cuando claramente había sido explotada. Hubo una sesión de mediación, una de esas cosas donde todos se sientan en una sala con sus abogados e intentan llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Fue la primera vez que vi a Bradley después de que me fui de la casa, y se veía terrible, tipo como si no hubiera dormido en semanas. Parte de mí sintió lástima, pero luego recordé todo lo que había pasado, y esa lástima se evaporó. Su abogado presentó una contraoferta ridícula, ofreciendo pagarme como $10,000 y quedarse con la mayoría de los muebles que yo había comprado. Kenneth casi se ríe en su cara, y la mediación terminó sin ningún acuerdo. Eso significaba que íbamos a juicio, lo cual iba a ser más caro y más largo, pero yo estaba dispuesta a llegar hasta el final porque no iba a dejar que Bradley se saliera con la suya después de haberme usado durante tanto tiempo. Mientras todo esto pasaba, yo me estaba quedando con mi hermano Joshua y su esposa, lo cual era bueno, porque me daban apoyo emocional, pero también era difícil porque me sentía como una carga. Empecé a buscar mi propio departamento, algo pequeño que pudiera pagar cómodamente con mi salario, y eventualmente encontré un lugar lindo cerca de mi trabajo. No era tan grande como la casa donde vivía con Bradley, pero era mío, completamente mío, y no tenía que compartirlo con personas que me hacían sentir mal. También arreglé mi auto. O bueno, el seguro lo arregló porque resultó que Trevor había chocado tan fuerte que el costo de reparación era más de lo que valía el auto, así que me dieron el valor total, y yo compré un auto usado, un Toyota Camry 2018, nada lujoso pero confiable. Me mudé a mi nuevo departamento como un mes después de haber iniciado el divorcio, y honestamente fue uno de los mejores días de ese periodo horrible. Desempacar mis cosas, decorar el lugar a mi gusto sin tener que considerar las opiniones de nadie más, fue liberador de una forma que no puedo explicar bien. El divorcio finalmente se finalizó hace como 3 meses, después de 7 meses completos de peleas legales y estrés constante. Al final llegamos a un acuerdo donde Bradley me pagó $35,000, no tanto como yo quería, pero más de lo que él había ofrecido inicialmente. Kenneth me explicó que podríamos haber peleado por más, pero que probablemente nos habríamos gastado esa diferencia en honorarios legales, así que acepté el acuerdo. También conseguí quedarme con la mayoría de los muebles que había comprado, mi auto, obviamente, y algunas otras cosas. Bradley se quedó con sus cosas personales, y básicamente con nada más porque no había contribuido a comprar casi nada durante nuestro matrimonio. Trevor nunca me contactó de nuevo después de aquel mensaje con los screenshots, y honestamente está bien así. No necesito su disculpa ni su aprobación, ya no significan nada para mí. Lo que no esperaba era la reacción de nuestros amigos en común. Bradley aparentemente decidió hacer una campaña de victimización en redes sociales
publicando posts vagos sobre cómo su esposa lo había abandonado en su momento más difícil, cómo algunas personas solo están contigo por tu dinero, cosas así sin nunca mencionar mi nombre, pero obviamente hablando de mí. Y algunos de nuestros amigos, personas que yo consideraba mis amigos también, se lo creyeron. Empecé a recibir mensajes de gente que conocíamos preguntándome si era verdad que yo lo había dejado porque ya no tenía dinero, llamándome cazafortunas exactamente como Trevor solía hacer. Fue surreal ver cómo la narrativa se había torcido completamente para pintarme como la villana cuando yo había sido la víctima durante años. Intenté explicarle la situación a algunos de ellos. Les mostré los registros bancarios y toda la evidencia que tenía, pero algunos simplemente no quisieron escuchar. Decidieron creer la versión de Bradley porque era más dramática o porque les caía mejor que yo, no sé. Eventualmente, dejé de intentar defenderme y simplemente bloqueé a todos los que me cuestionaban. Kenneth me dijo que podría demandar a Bradley por difamación si seguía con sus publicaciones en redes sociales, pero honestamente ya estaba cansada de todo el asunto legal y solo quería seguir adelante con mi vida. Borré todas mis redes sociales por un tiempo. Necesitaba desconectarme de todo ese drama y enfocarme en mí misma. Empecé terapia, algo que probablemente debía haber hecho años antes, y mi terapeuta me ayudó a ver todos los patrones de comportamiento tóxicos que había normalizado durante mi matrimonio. Me hizo darme cuenta de que no solo había sido explotada financieramente, sino también emocionalmente manipulada para sentirme culpable cada vez que ponía límites o pedía respeto. Hace como un mes me encontré con Raymond, el dueño del taller donde Trevor había llevado mi auto después del choque, en un café cerca de mi nuevo departamento. Me reconoció y se acercó a preguntarme cómo estaban las cosas. Le conté que me había divorciado y que estaba empezando de nuevo, y él mencionó que tenía un pequeño departamento encima de su taller que estaba alquilando por si conocía a alguien interesado. No necesitaba mudarme porque ya tenía mi lugar, pero la conversación fue agradable y terminamos intercambiando números. Hemos salido a tomar café un par de veces desde entonces. Nada romántico todavía porque definitivamente no estoy lista para eso, pero es lindo tener un amigo nuevo que no tiene ninguna conexión con mi pasado. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, la verdad. Me dieron el ascenso en el trabajo eventualmente, aunque fue un proceso más largo de lo que habría sido si no hubiera perdido aquella reunión por culpa de Trevor. Estoy ganando más dinero, y por primera vez en años ese dinero es solo mío. No tengo que preocuparme por estirarlo para cubrir los gastos de otras personas. Mi departamento es pequeño pero acogedor, lo he decorado exactamente como quiero con plantas por todos lados, y arte que me gusta, no el estilo corporativo y aburrido que Bradley prefería. He reconectado con algunos amigos que había descuidado durante mi matrimonio, porque siempre estaba ocupada trabajando para mantener a mi familia, y he hecho nuevos amigos a través de clases de yoga que empecé a tomar. Estoy redescubriendo quién soy fuera de ese rol de proveedora y esposa abnegada, y está siendo un viaje interesante. La última vez que supe algo de Bradley fue hace como 2 semanas, cuando una amiga que todavía habla con él me dijo que finalmente consiguió trabajo, algo en ventas que no paga tan bien como él esperaba, pero al menos es algo. Trevor aparentemente dejó la universidad. No tengo claro si fue por falta de dinero ahora que yo no estoy pagando o por otras razones, y está trabajando en un restaurante. Parte de mí se siente mal por Trevor, porque al final era solo un chico que perdió a su madre y nunca procesó ese trauma correctamente, pero otra parte de mí piensa que necesitaba un choque de realidad sobre cómo funciona el mundo. No puedes tratar a la gente como basura y esperar que sigan apoyándote incondicionalmente. Eventualmente las personas se cansan y se van. He estado planeando un viaje a Grecia para celebrar mi nuevo comienzo, algo que siempre quise hacer pero nunca pude porque el dinero siempre iba a otras prioridades. Voy a ir sola, lo cual me emociona y me aterriza al mismo tiempo, pero siento que es algo que necesito hacer por mí misma. Quiero demostrarme que puedo ser feliz sola, que no necesito estar en una relación para sentirme completa, y que merezco invertir en mí misma y en mis sueños. El viaje es en 2 meses, y ya tengo todo reservado: el vuelo, los hoteles, algunas excursiones. Voy a desconectar completamente del trabajo y de todo por 2 semanas y simplemente existir y disfrutar. No sé qué me depara el futuro. La verdad, hay días donde me siento súper fuerte y empoderada, y otros días donde me despierto sintiéndome sola y cuestionándome si tomé las decisiones correctas. Mi terapeuta dice que eso es normal, que sanar no es un proceso lineal, y que está bien tener días buenos y días malos. Lo importante es que estoy fuera de esa situación tóxica, y estoy construyendo una vida que es verdaderamente mía. No tengo que caminar en puntas de pies en mi propia casa, no tengo que justificar cada gasto, no tengo que aguantar insultos y falta de respeto de un adolescente malcriado,
o excusas eternas de un hombre que se negaba a crecer y asumir responsabilidad. Mis papás están orgullosos de mí por finalmente haberme ido, aunque les tomó un tiempo entenderlo porque siempre pensaron que el matrimonio era para siempre y que uno tenía que aguantar las cosas difíciles. Pero cuando les expliqué toda la situación, cuando les mostré cuánto dinero había gastado manteniendo a Bradley y Trevor durante años mientras ellos me faltaban al respeto, entendieron por qué no podía seguir así. Mi mamá me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que ser leal es importante, pero que no puedes ser leal a personas que te están destruyendo, que a veces dejar ir es el acto más valiente que puedes hacer. Y tiene razón. Se necesitó mucho valor para finalmente decir suficiente y salir de esa situación. Probablemente más valor del que necesité para quedarme durante todos esos años difíciles. Joshua ha sido increíble durante todo este proceso. Me ha apoyado sin juzgarme, me dejó quedarme con él y su esposa, sin hacerme sentir como una carga, me ayudó a mudarme, fue conmigo a las sesiones de mediación para apoyo moral. Dice que siempre supo que Bradley no era bueno para mí, pero que no quiso decir nada porque yo parecía feliz al principio. Le dije que ojalá me hubiera dicho algo, aunque probablemente no le habría hecho caso en ese momento, porque estaba demasiado enamorada para ver las señales de alarma. Eso es lo que pasa cuando estás en medio de una situación tóxica. No puedes verla claramente hasta que sales de ella y miras hacia atrás. Hay momentos donde pienso en Trevor y me pregunto si algún día entenderá realmente lo que pasó. Si algún día se dará cuenta de que yo no era la mala de la historia y que su actitud contribuyó a destruir el matrimonio de su padre. Pero luego me doy cuenta de que no es mi responsabilidad enseñarle esas lecciones, que él tendrá que descubrirlas por sí mismo a través de sus propias experiencias. Espero que eventualmente madure y sea capaz de mantener relaciones saludables con las personas en su vida, pero eso ya no me concierne. Cada quien tiene que hacer su propio camino y sus propios errores, y yo ya di suficiente de mí tratando de ser parte de su vida, cuando claramente no me quería ahí. En cuanto a Bradley, no siento nada por él ya, ni amor ni odio, solo una especie de indiferencia tranquila. Hubo un tiempo donde pensé que me iba a costar superar el amor que sentía por él, que iba a extrañar lo que teníamos, pero la verdad es que una vez que abrí los ojos a cómo realmente era nuestra relación, ese amor se evaporó rápidamente. Fue como si finalmente pudiera ver claramente después de años de usar lentes con la graduación equivocada. Todo lo que había romantizado sobre nuestro matrimonio se reveló como lo que realmente era, una relación desequilibrada, donde yo daba todo y recibía muy poco a cambio. Y no solo estoy hablando de dinero, aunque esa era una parte grande del problema, sino también de respeto, consideración, apoyo emocional, todas esas cosas que debería haber en una relación saludable. Ayer una compañera de trabajo me preguntó si estaba saliendo con alguien y le dije que no, que estaba enfocada en mí misma por ahora. Me preguntó si no me sentía sola, y le respondí honestamente que a veces sí, pero que prefiero estar sola y en paz, que acompañada y miserable. Creo que esa es la lección más grande que he aprendido de todo esto, que estar soltera no es el peor escenario posible, que de hecho puede ser bastante liberador y satisfactorio si lo abrazas en lugar de temerle. He estado soltera antes, obviamente, pero esta vez se siente diferente porque estoy eligiendo activamente estar sola en lugar de simplemente estar esperando a que la persona correcta aparezca. Estoy usando este tiempo para trabajar en mí misma, para sanar de todo el daño emocional de los últimos años y para realmente entender qué quiero de mi vida, sin que las necesidades y deseos de otras personas nublen mi juicio. La semana pasada, tuve una conversación interesante con mi terapeuta sobre el perdón. Me preguntó si había perdonado a Bradley y Trevor por lo que hicieron, y honestamente no supe qué responder. Parte de mí piensa que no les debo ningún perdón, que ellos fueron los que me lastimaron, y que yo no tengo obligación de perdonarlos, especialmente cuando ninguno de los dos ha dado una disculpa genuina, o ha reconocido realmente el daño que causaron. Pero otra parte de mí entiende que cargar con resentimiento solo me está lastimando a mí misma, que ellos probablemente ni siquiera piensan en mí mientras yo estoy aquí todavía procesando todo. Mi terapeuta me dijo que el perdón no es algo que tienes que forzar, que puede venir eventualmente, o puede que nunca venga, y que ambas cosas están bien, que lo importante es no dejar que lo que pasó defina mi futuro o me impida confiar en la gente de nuevo. Y es difícil, ¿sabes? Porque parte de mí está aterrada de volver a cometer los mismos errores, de ignorar señales de alarma porque estoy enamorada, de dejar que alguien se aproveche de mí otra vez, pero mi terapeuta me ha estado ayudando a identificar esas señales de alarma temprano, a establecer límites claros desde el principio, y a no ignorar mis instintos cuando algo se siente mal. Me hizo hacer una lista de comportamientos que no voy a tolerar en futuras relaciones, cosas como falta de respeto,
expectativas de que yo sostenga financieramente a otra persona adulta, capaz sin contribución equitativa, ser tratada como segunda opción, todas esas cosas que permití durante mi matrimonio con Bradley. Ver esa lista escrita realmente me ayudó a solidificar lo que espero y merezco de una relación, y me comprometo a no conformarme con menos de eso nunca más. Ahora mismo estoy bien. Estoy en un buen lugar mentalmente y emocionalmente. Mi vida financiera finalmente está estable otra vez, sin tener que mantener a dos personas adicionales, y tengo planes y metas que son completamente míos. Todavía tengo días difíciles, días donde me siento abrumada por todo lo que pasó o donde cuestiono mis decisiones, pero son cada vez menos frecuentes. La mayoría de los días me despierto sintiéndome agradecida de haberme ido, de haber encontrado la fuerza para poner mi bienestar por encima de una relación que me estaba consumiendo. No sé qué me depara el futuro, si eventualmente conoceré a alguien más o si me quedaré soltera por mucho tiempo, pero lo que sí sé es que nunca más voy a perderme a mí misma en otra persona. Nunca más voy a sacrificar mi felicidad y estabilidad por alguien que no valora lo que hago por ellos. Y supongo que esa es la historia, o al menos hasta ahora. Quién sabe qué pasará después. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que tengo control sobre mi propia vida, y eso es suficiente.